Capítulo 7. La independencia, juventud y desafíos. Rodrigo sintió de nuevo el vértigo familiar, y al abrir los ojos, se encontró en una pequeña habitación impregnada de recuerdos de su juventud. Era su primer apartamento, un espacio humilde pero lleno de vida, que había alquilado a los 19 años cuando decidió dar el paso hacia la independencia. En las paredes había pósters descoloridos de sus ídolos, The Beatles, Joan Manuel Serrat y algunos otros cantantes de la época. Estos afiches, colgados con cinta adhesiva, parecían mirar desde las paredes con una mezcla de complicidad y rebeldía, como si le recordaran que en aquella época, la música era su refugio y su fuerza para desafiar el mundo que lo rodeaba. Era el Madrid de los años 70, una ciudad que comenzaba a sacudirse las cadenas de la represión. Aunque el ambiente aún era conservador, se sentía en el aire una efervescencia juvenil, un deseo de cambio que se reflejaba en los cafés, las conversaciones en las plazas y la música que cada vez sonaba con más libertad en las radios. Rodrigo, como tantos otros jóvenes, soñaba con una vida propia, con la libertad de construir un futuro diferente al de sus padres. Esa habitación, pequeña y sencilla, se había convertido en su santuario, un espacio donde podía ser el mismo, escuchar sus discos y perderse en las letras que parecían hablarle directamente. Cuando Rodrigo observó a su yo de 19 años, sintió una mezcla de ternura y nostalgia. Entró en su casa con una excusa sobre un asunto de la vivienda. El joven estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida y un disco de The Beatles entre las manos. Parecía atrapado en sus pensamientos, con un aire de melancolía, como si estuviera debatiéndose entre el deseo de independencia y el peso de la soledad que la acompañaba. Rodrigo recordó esos días en que él mismo se había sentido así, con la emoción de la libertad y el miedo de no saber si había tomado la decisión correcta. Se acercó lentamente y el joven levantó la mirada, sorprendido de ver a aquel hombre mayor que parecía observarlo con tanta familiaridad. «Hola, chico», dijo el Rodrigo tratando de sonar amigable y cercano. «Parece que tienes una gran colección de música aquí. ¿Eres fan de los Beatles y Serrat?». El joven Rodrigo asintió con una sonrisa tímida, mientras sostenía el disco. «Sí, la música es lo que más me gusta. A veces me ayuda a desconectar, a sentir que todo tiene sentido. Los Beatles me recuerdan que hay un mundo más allá de estas paredes, y Serrat, sus canciones me hacen pensar, me ayudan a entender cosas que no siempre comprendo». Rodrigo sonrió, recordando cómo la música había sido un pilar en su vida durante aquellos años. En las canciones encontraba compañía y una forma de expresar todo aquello que no sabía poner en palabras. Recordó las largas noches en las que él mismo se quedaba escuchando aquellas letras, imaginando que la vida tenía algo más para ofrecerle, que la libertad que soñaba no era imposible. «Es un buen refugio, la música». El hombre asintió, mientras observaba el pequeño santuario que su yo joven había creado en aquella habitación. «Pero dime, ¿qué te trae aquí, solo en este apartamento?». El joven Rodrigo suspiró y dejó el disco a un lado, mirándolo con sinceridad. «A veces, pienso si tomé la decisión correcta al independizarme. Me gusta tener mi espacio, pero hay días en que me siento perdido, como si todo fuera demasiado grande para mí. Pensé que al irme de casa me sentiría libre, pero ahora veo que la libertad también asusta». El Rodrigo mayor sintió una punzada de empatía al escuchar esas palabras. Recordaba perfectamente aquel sentimiento, la dualidad de la independencia, que traía consigo tanto emoción como miedo. Sabía que su yo joven se debatía entre el deseo de ser el mismo y la responsabilidad de ser un buen hijo, de cumplir con las expectativas familiares en una época en la que irse de casa a su edad no era común ni sencillo. «Es normal sentir eso». Rodrigo se inclinó hacia él, hablando con un tono suave, lleno de comprensión. «La libertad no siempre es fácil, y es natural que tengas dudas. Pero te aseguro que esos momentos de incertidumbre te ayudarán a encontrar una fuerza que ni siquiera sabes que tienes.
El joven Rodrigo lo miró, como si intentara encontrar respuestas en sus ojos. Mis padres se esforzaron tanto para darme una buena vida. A veces pienso que los estoy decepcionando. Mamá siempre me dice que viva cerca de ellos, que no me vaya lejos. Y aquí estoy, intentando ser alguien, pero no sé si esto es lo que debería hacer. Rodrigo sintió una mezcla de ternura y orgullo por aquel joven que, pese a su incertidumbre, había dado el paso de seguir su propio camino. Sabía que en esa época él mismo había sido presa de esas dudas, de ese deseo de honrar el sacrificio de sus padres, mientras trataba de hallar su propio lugar en el mundo. Ellos siempre estarán orgullosos de ti, Rodrigo, aunque a veces no lo entiendan. Le colocó una mano en el hombro, intentando infundirle la confianza que tanto necesitaba. Dar este paso, salir de casa y enfrentarte al mundo, no significa que los hayas abandonado. Ellos te dieron las herramientas para ser independiente, para que construyas algo propio. Créeme, algún día entenderán que ese es el mayor agradecimiento que puedes darles. El joven bajó la mirada, procesando aquellas palabras con una mezcla de alivio y emoción. Rodrigo sabía que, en ese pequeño apartamento, él había aprendido a vivir con sus propios miedos, a gestionar las cuentas, a cuidar de sí mismo y, en el proceso, a descubrir el valor de la soledad como un medio de crecimiento personal. Los días y noches pasados en aquel espacio le habían enseñado la importancia de la paciencia, la fortaleza y el amor propio. Es que a veces parece que ser adulto es demasiado complicado, confesó el joven, casi en un susurro. Las facturas, el trabajo, las decisiones. Pensé que sería más fácil. Rodrigo rió suavemente y negó con la cabeza. Nunca es fácil, Rodrigo. Pero lo importante es que estás aprendiendo. Cada error, cada desafío, es una lección que te ayudará a ser más fuerte. Mira a tu alrededor. Estás aquí, en un espacio que es solo tuyo. Has creado este pequeño refugio, con tu música y tus sueños. Eso es algo que nadie puede quitarte. El joven asintió, y sus ojos se iluminaron al comprender la profundidad de lo que aquel extraño le decía. Rodrigo lo observó mientras tomaba de nuevo el disco y con un suspiro, se dirigía a su pequeño tocadiscos. La música comenzó a sonar, llenando la habitación de los acordes de una canción de The Beatles. Rodrigo sintió que aquel instante era perfecto, una pausa en el tiempo que le permitía reconectar con sus sueños, con la esencia de quien había sido. Mientras las notas flotaban en el aire, Rodrigo cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía. Cuando los abrió de nuevo, estaba de regreso en su sala de estar, el libro descansando en sus manos. Aquel viaje le había mostrado lo lejos que había llegado, y le recordó que cada desafío, cada momento de incertidumbre, había sido una pieza esencial en su camino. Sonrió, sintiendo en su corazón una paz profunda y un agradecimiento sincero por aquella juventud inquieta y soñadora que aún latía dentro de él.